Como podéis ver, este es el muy visitado Templo Blanco de Chiang Rai, aquí en el norte de Tailandia, en la provincia de Chiang Rai. Y hoy os lo voy a mostrar. Es cierto que no soy muy, digamos, incentivado por mostrar y visitar sitios del circuito turístico en general. Pero, ¿por qué no? Tampoco. Ese templo es una construcción moderna, es un poco experimental, ¿no? Querer construir un templo hoy día, con tantos cientos y cientos de templos realmente históricos, alguno tiene realmente muchos siglos detrás, me parece ya de por sí un reto y una apuesta. Aparte, el arte de diseñarlo, la apuesta es muy turística. Mirad, esto es un mercado muy grande. Por cierto, la entrada es de 100 baht. Es más bien la sensación de un experimento de arquitectura y no tanto, la sensación que me da a mí por lo menos, de una acción espiritual, elemento siempre en un marco de sagralidad en lo que concierne todo lo que son los templos, ¿no? En el mundo en general. Pero es un templo sagrado en el sentido que dentro a todos los efectos ejerce como templo. Lo que sí considero una lástima es el hecho de que la industria del turismo, aparte de llevar todo el mundo siempre en el mismo circuito y promocionar siempre los mismos lugares que se llenan, y por supuesto esto mueve muchísimo dinero en los lugares, el hecho de que las personas solamente, la mayoría de ellas, se limitan a moverse en ese circuito y nunca sale de esa línea, nunca improvisan, nunca sale de la carretera principal. Y eso es un poco extraño para mí. Entonces, ¿qué sucede? Las personas tienen, por ejemplo, la idea de que Tailandia es un sitio muy turístico porque van en un sitio turístico, que realmente son muchos menos de lo que no lo son, porque aquí hay gente local, hay pueblos, hay montañas donde no hay nadie, y hay historias que no está, digamos, dentro de ese circuito turístico, que es muy interesante. Muy interesante es entrar en la cultura local, por ejemplo. Por eso hice unos vídeos también sobre la provincia de Chiang Rai, donde me encuentro ahora, donde podéis, aparte de visitar uno de estos sitios tan conocidos como el Templo Blanco y otros templos en Chiang Rai, los mercados nocturnos y todo lo que se conoce de la ciudad, es perderos un poco, y allí tenéis una sugerencia de dónde podéis ir. Hay un circuito muy bonito, muy poco visitado. Toda la frontera con Birmania, por ejemplo, aquí en Tailandia, la provincia de Chiang Rai, es extremadamente bonita la naturaleza que hay. Las carreteras son muy buenas y se puede hacer un circuito con las motos que vale mucho la pena. Perderos por ahí. Hay mucho cultivo de café y té, lo que hace que el ambiente sea muy bonito de ver por las plantaciones. También os podéis perder y encontraros de nuevo en un pueblo tomando un té con un local. Hay muchos aspectos que no se hablan, no se visitan, que son muy recomendables. Yo sugiero realmente que investiguéis por allí. Os dejaré, como siempre, el enlace en la descripción de esos lugares. De todas maneras, aquí podéis ver unos vídeos sobre estos lugares en la provincia de Chiang Rai. Por cierto, el Templo Blanco está ubicado a unos 20 minutos del centro de la ciudad. Ahora estamos volviendo a la ciudad y os muestro otro lugar donde van absolutamente todos. Son bonitos, ¿eh? Pero yo soy partidario de abrir un poco los horizontes. Aún así, os lo quiero mostrar, porque tampoco hay que excluirlos, ¿vale? Os voy a sorprender con otro lugar. Anoche, por ejemplo, estaba cenando en el mercado nocturno aquí en Chiang Rai y conocí una pareja. Él era colombiano, entonces hablamos español sin problema. Y me comentaba que tenían como 5 o 6 semanas de tiempo para viajar por Tailandia y por esa razón estaban visitando todos esos lugares turísticos. Quiero decir que por la razón de tener mucho tiempo no tenía la oportunidad
de buscarse por sí mismos los lugares. Bueno, no es mi manera de ver las cosas. Independientemente del tiempo que tengamos, podemos hacer las cosas que realmente queremos hacer, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el circuito turístico. Bien, donde hay cosas muy interesantes, por supuesto. Donde van todos y donde más pagamos y más colas hacemos también. Es un aspecto, hay que conocerlo, pero estamos excluyendo una cantidad de lugares poco conocidos que vale la pena conocer. Eso es lo que quiero decir. A mí me gusta viajar de esa manera, explorando nuevos lugares que me atraen. Y de esa manera conozco gente local y encuentro sitios maravillosos donde no hay nadie, no hay colas y más económico y más auténtico también. Hay que decir que, claro, cuando entro en el sistema del mercado, del turismo, yo por lo menos me siento un poco participando a una acción, digamos, que no es totalmente voluntaria, es decir, como las ovejas que van todo porque sí, sin pensar mucho. Y esa sensación no es muy agradable para mí. Cerrando el capítulo del turismo, seguimos visitando un lugar muy turístico que también es el Templo Azul. Hemos ido al blanco, vamos al azul. Como podéis ver, no es tan visitado como el Templo Blanco. La entrada es gratuita. Ese es el Templo Azul, con una fuente azul también. Todo azul. Y aquí hay estas imágenes a la entrada, como dos pilares. Curiosamente yo también tengo la camisa azul hoy, que va muy en armonía con el templo. Y ese muchacho a mi lado le está comiendo un helado azul. El cielo es azul también. Pero ahora ha llegado el ir a comer algo azul o de otro color, porque sea rico. Vamos. Este es un pollo salteado verde, no azul, porque la verdura es verde. Y lo vamos a probar ahora mismo. Ya he estado en ese sitio comiendo Chiang Rai y es maravilloso. Está muy cerca del reloj. Hay un reloj muy conocido aquí que ahora os mostraré, que cada hora suena y por la noche se ilumina y los turistas vienen a verlo. Esta es una salsa picante, creo, vamos a probarla. Por si acaso. Este a mis espaldas, por alguna razón, es una atracción turística. Es un simple reloj que cada hora suena. Y por la noche está todo iluminado, incluso hay música a las 12, creo. Pues ayer yo estaba aquí paseando por la noche y había unos 30 turistas haciendo foto al reloj.
Y aquí está. La verdad es que hoy no pensaba hacer un vídeo. De repente me vi el templo blanco delante. La idea de ese vídeo es daros una idea de, como hablábamos antes, bueno, hay un circuito turístico donde la gente va y por eso también os doy esa opción de conocer esos par de templos que son importantes y después hay muchas más cosas que podemos hacer. Os recomiendo ese lugar donde estoy ahora. Si no os importa caminar 20-25 minutos del centro hasta aquí, o si tenéis una moto, como en mi caso, 5 minutos. La verdad que estáis un poco fuera del centro, un sitio, como veis, un poco una oasis verde. Las habitaciones son muy buenas, el precio también, y hay mucho silencio. Estáis un poco fuera de la ciudad, pero estando dentro. Entonces quizás aprovecharía para sugeriros y mostrar un poco la habitación, el entorno que hay. También tenemos una piscina y se está muy bien aquí para relajar. ¿Ves? Aquí hay como una pequeña terracita. Estoy muy contento de ese lugar. Os va a gustar. No hay muchísima luz para mostrar, pero bueno, como podéis más o menos intuir, cama grande, cuadro bonito de Tailandia. Aquí hay un ventilador y aquí un aire acondicionado, eso está muy bien. Y un baño. Lo bonito es el entorno. Aquí fuera hay una pequeña mesa donde se puede trabajar, por ejemplo. Y allí, como os decía antes, está un pequeño porche, ¿no? Más bien eso ha querido ser un vídeo improvisado, corto, informativo y relámpago. Mañana vuelo a Bangkok, así que me voy a preparar. Espero que os pueda interesar ese tipo de información. Seguirme en la red social como Andar la Vida, darle me gusta, un buen pulgar para arriba hasta que se rompa la tecla si hace falta al vídeo. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.